Apocalipsis 2:8. Dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Señor, te damos gracias, te reconocemos en esta mañana. Gracias por concedernos un nuevo día y un nuevo comienzo, Señor, en tus propósitos este año, Señor. Te pedimos que tú nos alumbres los ojos de nuestro entendimiento, que tengas misericordia de nosotros y que nos guíes a toda verdad con tu palabra y tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Escribe esto al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto es lo que dice el que es el primero y el último, el que murió y ha vuelto a vivir. Conozco tu sufrimiento y tu pobreza, aunque en realidad eres muy rico. También sé lo mal que hablan de ti los que se dicen ser judíos y no lo son. Ellos no son verdaderos judíos, sino una sinagoga al servicio de Satanás. Bien, nos ubicamos aquí en Apocalipsis 2 para ver lo que es el mensaje de Jesucristo a Esmirna, una de las iglesias de Asia Menor, que, su mensaje, igual que las demás iglesias, pues queda en las Escrituras, no solamente para esas iglesias de ese tiempo, sino pues para todas las iglesias de las diferentes épocas y generaciones, pues desde que Cristo vino hasta que Él vuelva. Son tipos de situaciones presentes en las diferentes congregaciones. Digamos que cada iglesia, ahí encontramos la de Éfeso, pues tiene su reclamo de parte del Señor. Quizá a la de Filadelfia y a la de Esmirna es a quien mejor califica a Dios, su fidelidad, su celo por la verdad, su amor a Cristo y su dignidad en cuanto a llevar la verdad y el Evangelio de Jesucristo al precio que les correspondió a ellos, ¿no? Eso digamos que podemos ir señalando, es decir, la dignidad que Dios en Jesucristo les reconoce a estas iglesias. Hablamos de la de Filadelfia y la de Esmirna, más que las demás, tiene que ver con esa condición de ser iglesia de Cristo en medio de unas circunstancias diversas. En el caso de Esmirna ya veremos cuáles son algunas de ellas, y bueno, ya habrá ocasión para las demás, pero lo cierto es que ellos eran creyentes, fieles y guardadores de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y esto les había producido tribulación. Ahora, es importante detenerse en el hecho de que a todas las iglesias el Señor les dice lo siguiente, versículo 9, yo conozco tus obras. Y esto pues es muy significativo cuando uno lo ve repitiéndose en los diferentes mensajes, dígase a Éfeso, a Tarsis, las diferentes iglesias, en este caso Esmirna. Uno ve que el Señor repite esa expresión, yo conozco tus obras. ¿Por qué? Porque sabemos, y pues no está de más recordarle a la congregación, que la dignidad en el Evangelio, la dignidad con la que podemos nosotros ser vistos por Dios en algún momento, pues va a depender de la seriedad de nuestra fe, ¿sí? De la firmeza en ella misma. Y esto inevitablemente deriva en obras. O sea, las obras, hemos hablado
con base en las cartas del apóstol Pablo, que no somos salvos por obras, ni es por obras para que nadie se gloríe, el tema de la salvación, pero las obras, en este sentido, sí que tienen una importancia en cuanto a un testimonio de fidelidad, un testimonio de amor, por ejemplo, un testimonio o una evidencia, también podemos indicar, de fe. Todo eso, ¿sí? Es decir, uno no puede esperar que la gente crea, por ejemplo, que es importante para uno si no hay algunas obras, algunos gestos de amor, ¿sí? En el caso del Señor, la fe nos lleva a unas obras que son evidencia de esa misma fe. Esas obras no son un cumplimiento de una moralidad, digámoslo así, vacía, ni de unas normas, sino que son el acto, la forma en que la fe se proyecta al mundo visible, digámoslo así, esas obras. Podemos mencionar diferentes obras que están descritas en estos mensajes a las iglesias. El amor, por ejemplo, la consagración. Mire, por ejemplo, que tal vez aquí me tenga que detener un ratico, porque unos cuantos versos atrás hay una descripción de las obras un poquito más, podemos decir, detallada, útil para nosotros. Apocalipsis 2.1, donde habla a la iglesia de Éfeso. Nuevamente, versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Sí. En el 3 dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Mire, entonces ahí son obras. Es decir, cuando yo digo que honro a mis padres, por ejemplo, tendrá que verse en ciertas obras para que pase de un dicho a un hecho, como se dice. Si yo digo que amo a mi familia, y pues ahí está el trabajo, la paciencia, sufrir los altibajos de una familia, que no son cosa fácil. Proveer, por ejemplo, a quienes nos corresponde eso, los padres, por lo general eso recae sobre nosotros, pues proveer. El hecho de ser serio en ese sentido requiere un trabajo, un esfuerzo, hasta un método y hasta una visión, podríamos decir. Todo ahí encaja dentro de este concepto, es decir, que podamos comprobar que en efecto papá me quiere, que mamá me quiere, que hace algunos esfuerzos, que deja, por ejemplo, de comprarse algo por darme algo conveniente, deja, por ejemplo, de usar su tiempo para edificarme a mí en algún sentido, ¿sí? Entonces vamos a ver que si bien los padres y madres pues tenemos que dedicarnos a nosotros, ya digamos eso pasa a un segundo plano porque todas nuestras ocupaciones por lo general son dictadas por las necesidades de la familia, y así es, y eso es amor, estamos de acuerdo, es el amor que se puede verificar en esos actos. Bien, asimismo es con la fe, y lo digo para que no queden, digamos, ninguna grieta en cuanto a dudas, porque pues con lo de la Biblia es complicado cuando dice que no es por obras, pero aquí el Señor dice yo conozco tus obras, se refiere a esas evidencias, un trabajo arduo por el nombre de Cristo, por ejemplo, una paciencia en esperar alguna manifestación del Señor, sus promesas, también podemos, la paciencia misma en soportar una tribulación, eso, solo eso, ya es un acto, y bastante loable, digámoslo así, ¿no? Se lo reconoce a las iglesias, en el caso de Éfeso, que es la primera, y Esmirna, a la que estamos viendo hoy. Entonces, en nuestro caso, las obras tendrán que ver con todo lo que la fe produce en nosotros. Perseverancia en la doctrina de Cristo. ¿Sí? Una persona que persevera en una iglesia, eso es una obra. Perseverar en la iglesia donde Cristo se le reveló, por supuesto. ¿Estamos de acuerdo? No en cualquier lugar, no en cualquier asamblea, sino en el lugar donde Cristo se le reveló y donde su palabra es predicada con integridad y con responsabilidad, digámoslo así. Ahí, eso es una obra. Mire que las iglesias sufren cambios. La gente va y la gente viene. Hay momentos en las iglesias
de mucho fervor, de mucho avivamiento. Y digamos que eso es algo positivo, por supuesto, pero no todo el tiempo para el cuerpo de Cristo es así. Hay momentos, por ejemplo, de cierta rutina, de cierta monotonía, donde la gente dice, es que no veo nada nuevo ocurriendo, no veo cambios, ¿sí? Pero ahí donde una persona permanece en obediencia a la doctrina de Cristo, ahí está haciendo una obra. Ese son el tipo de obras, por decir alguna, que el Señor está reconociendo en estas personas. ¿Estamos de acuerdo? En el caso de Éfeso y en el caso de Esmirna. Esto se acentúa aún más cuando la persona tiene que perseverar en medio de tribulaciones que también son conocidas por el Señor, porque hay que destacar este aspecto. El Señor conoce a sus ovejas. El Señor Jesucristo mismo dijo, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz. Aquí no nos compliquemos con el asunto. Ahí donde la voz de Dios es expresada en Cristo Jesús y donde es oído, pues ahí hay conocimiento de la voz de Dios y por parte de Dios de sus ovejas, de su gente, de su pueblo. Conoce nuestras obras y conoce nuestras tribulaciones. Nuestras tribulaciones asociadas al camino, consecuencia del camino, y nuestras tribulaciones asociadas a nuestras torpezas, nuestras desobediencias, las consecuencias del pasado y además las tribulaciones asociadas al mundo. Es decir, ahí ya podemos ir señalando 3 tipos de tribulación. La tribulación asociada al camino, que es la que ellos tienen aquí, Esmirna, obviamente también convivían con las demás. Porque si hay algo que la iglesia debe tener claro es que hay estos 3 tipos de tribulaciones, uno se estará afectado por alguna de ellas, ¿sí? En la vida. No hay nadie inmune a una situación contextual tan fuerte como las tribulaciones de esta vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estará afectado por las tribulaciones, por el camino, que son todas aquellas que, por ejemplo, Esmirna percibió porque eran perseguidos, señalados, difamados. Presten mucha atención a esos aspectos. De pronto no se calque, tal cual en nuestro caso, pero nos da entendimiento. ¿Por quiénes? Por los judíos celosos del judaísmo, básicamente. Eso es lo que pasaba en Esmirna. Esa es una tribulación asociada al camino. Pero el Señor no solo conoce esa, si conoce esa, también conoce esa tribulación que usted tiene, que es, qué sé yo, una situación algo difícil, tormentosa por una mala decisión en el pasado, una deuda, una situación que no se manejó bien, un error que usted cometió. Esas son tribulaciones, el Señor también las conoce. Lo que nosotros no debemos hacer es confundirlas, porque a veces la gente se inquieta con el Señor, no usan de paciencia en perseverar en su verdad, y cuando vamos a ver qué es lo que los inquieta, son aflicciones que ellos mismos han generado en algún punto, pero nadie ha tenido la valentía de decírselos y mucho menos ellos han tenido la claridad para reconocerlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, luego es la iglesia el problema, o lo que es peor, luego es Jesucristo el problema, o lo que es peor, el cristianismo, digamos, como dogma, como idea, como movimiento. No, nada de eso. Muchos de los sufrimientos que nosotros tendremos que aceptar que son, hombre, no estudiamos lo suficiente, tal vez. ¿Estamos de acuerdo? Pudo ser. No se me abren las... Alguien por ahí escuché que estaba pasando hojas de vida y el trabajo se ha complicado y en todos los trabajos le pedían el inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces uno dice, el Señor no es que no abra puertas, sino que hubieron de pronto cosas que no se hicieron en un momento. Porque la gente a veces le dicen, aprende inglés. Y los niños dicen, eso yo no, qué jartera eso. Y a mí me decían así, mi profesora me decía, para cuando usted vaya a Estados Unidos, yo decía, no voy a ir para allá, decía, por quitarme el peso, la responsabilidad de tener que hacer el trabajo, ¿estamos de acuerdo? No era que no me entusiasmara ir a Estados Unidos, obviamente a cualquiera le entusiasma algo así, pero el tema era lo harto que era tener que aprender, ¿estamos de acuerdo? Y bueno,
por la disciplina de mi casa y todo eso, por cierta fuerza de liderazgo de mi padre, todos ahí nos pusimos. Y ese día llegó, el día llegó en el que fui a Estados Unidos y tener algo del lenguaje me ayudó y así. A veces no se hacen las cosas en el tiempo, entonces se dice, estoy afligido porque no se me abren puertas, pero cuando se tuvieron que hacer las cosas, o se debieron tomar con seriedad, no se tomaron. ¿Qué culpa tiene el Señor? ¿Estamos de acuerdo? Entonces así es. Y así en muchas cosas. Hay, por ejemplo, gente que desconoció los consejos del padre y de la madre, se metieron en una relación que no era conveniente, se enredaron, eso les descolocó de algún proceso formativo, cualquier cosa, y luego entonces no devengan muy bien, no les va muy bien. Entonces son las aflicciones propias de ese tipo de errores, ¿sí? Esa es la verdad. Pero el Señor las conoce, quiero que lo sepa, el Señor conoce eso. Y a veces uno tiene que pasar por la vergüenza de decirle, Señor, yo fui tan débil, porque hay gente muy competente en este mundo, en cierto sentido, que comparte la debilidad humana, pero son mejores en ese sentido. Yo fui tan débil que me equivoqué aún en esto. Por eso es que ahora te necesito tanto en mi debilidad, te necesito tanto en mis decisiones, te necesito tanto en construir algo pues, que amortigue un poco estas decisiones del pasado y todo. Y el Señor es generoso. Ahí ya depende de nuestra disposición, de decirle, Señor, me dejo guiar por tu voz, por tu palabra y todo eso, para que se arregle, pues, ¿sí? A veces hay gente que se enoja con la iglesia porque la iglesia le da un manejo a una crisis que ellos generaron, y el manejo que le da la iglesia a esa crisis no les gusta, porque el manejo que la iglesia le da es el que tiene que ajustarse a la verdad de la palabra de Dios y todo eso. Entonces luego las cosas no resultan y el problema es la iglesia. No, tú nos pusiste, y se lo digo así, sin nombre y sin rostro, como se dice, tú nos pusiste a manejar un enredo que tú causaste. Tú, digamos, enredaste ese cable, ese nudo. Luego toca un esfuerzo para desenredarlo. Si no salió, no es porque necesariamente la iglesia se equivocó, aunque la iglesia es viable de que se equivoque, pero para eso mismo está la prudencia que uno tiene que tener al aconsejar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese matrimonio no salió adelante, no porque no era una idea correcta para manejar una crisis. No salió adelante, te digo tan sencillo, porque nunca pusieron sus miembros los pies en la tierra ni en la verdad del Evangelio de Cristo, ni se sometieron a la palabra y siguieron viviendo digamos, en el desconocimiento de la voluntad de Dios, tal y cual como lo que veíamos ayer de Judas, que él no se arrepintió, él se arrepintió de entregar sangre inocente, pero no se arrepintió de ser ladrón, no se arrepintió de nada, y luego, en lugar de humillarse delante del Señor, con esa misma digamos, característica voluntariosa de su carácter, fue y compró el lazo para colgarse. Ahí estaba pecando también, ¿sí? Ahí estaba pecando. Entonces no confundamos las cosas. Y finalmente pues están esas aflicciones que ya son propias del mundo, ¿sí? Que lo pueden robar a uno, que hay violencia, hay rapacidad, hay malos ambientes laborales, ¿sí? Hay dificultades en el hogar, la convivencia es dura por los orgullos, por los egos, por los complejos y un largo etcétera de cosas. Entonces, cuando el Señor dice, yo conozco tus obras, conoce las obras, digamos todas las que hace el ser humano, tanto malas como buenas, pero las que cuentan que el Señor está diciendo ahí son las obras asociadas a la obediencia, a la fe. ¿Sí? Usted me preguntará, ¿por qué la obediencia a la fe? Porque bueno, con la palabra podemos sacar esa conclusión. Vamos a mirar, esta expresión tal vez me va a ser muy difícil saltármela, ¿no? Para la obediencia a la fe. Este es el apóstol Pablo hablando. A ver si encontramos esto. Sí, está en Romanos 1:5. Sí, porque el apóstol Pablo está explicando el porqué de su ministerio, ¿no?
Y entonces, si leemos desde el 1, Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado. Mire esos detalles, oiga, la Biblia es una cosa maravillosa. Llamado, apartado, esas cosas en usted van a tener un significado con el Evangelio. O sea, no crea que con usted no es. El Señor le hizo un llamado y eso va a significar una selección y apartarse de ciertas cosas. Dice, llamado para el Evangelio de Dios, tremendo, o sea, lo apartó el Señor para eso, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Ese es el ministerio en este caso. Para la obediencia, ¿qué cosa? A la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. El amor al nombre de Cristo, cuando uno entiende lo que hizo, mezclada con la fe, da obediencia a la fe. Esas son las obras. ¿Estamos de acuerdo? La obediencia a la fe. Tenga mucha seriedad con esas descripciones que hace la palabra del Señor. También el Señor conoce todas nuestras obras que se hacen en oculto y que no son muy dignas, que conoce nuestras obras vergonzosas, conoce nuestras obras que nosotros hacemos de pronto no bajo el influjo, digamos, del Espíritu de Santidad, como dice ahí. Todo eso conoce el Señor. Pero lo que te trato de decir es que lo que Él destaca es las obras de fe, de perseverancia, de vivir con una tribulación. Entonces, ¿cómo es posible que haya gente que se quiera, digamos, aunque nunca entraron, pero voy a explicar esto si me lo permite un ratico. La tribulación, ¿no entienden cuál es? No es por el camino y eso hace que dejen de militar. ¿Qué obra hay ahí que el Señor pueda reconocer y que le dé dignidad a su militancia? ¿Qué obra hay ahí? No, es que dejé de ir a la iglesia porque el hogar no se arregla o porque situación económica no mejora quizá, o dejé de ir a la iglesia porque los pastores se equivocaron conmigo quizá. Eso de que se equivocaron contigo habría que verlo y habría que estudiarse bajo un criterio muy responsable e íntegro y vamos a ver si prevalece esa idea, ¿sí? Podría ser que sí, podría ser que no, pero potencialmente que no. El caso es que, ¿dónde está tu obra entonces? ¿Sí? ¿Dónde está tu obra? Tú estás sufriendo por una situación que tú causaste y lo que penaliza es tu fe, tu fidelidad. Es porque sencillamente no hubo ni fe ni fidelidad. Así de sencillo. ¿Sí? No, las verdaderas iglesias vivían con las aflicciones del tiempo presente, que son comunes a todos, en mayor o en menor medida. Hablemos de que nos enfermamos, hablemos de que nos cansamos, de que tenemos dificultades en el ánimo, hablemos de que somos en algún momento incomprendidos quizá y un largo etcétera de cosas, ¿sí? Ellos además vivían en la fe, además vivían con las tribulaciones que seguramente en su pasado causaron sus errores y además vivían con las tribulaciones del camino. Las del camino esas sí son claramente las que son por obedecer al Señor, por llevar un nombre, por llevar un mensaje, vivimos unas tribulaciones. ¿Sí? Esas. La iglesia de hoy le cuesta diferenciar entre unas y otras, porque dígame qué dificultad nosotros tenemos por servir al Señor. Yo les digo, socialmente casi ninguna. Las dificultades nuestras por servir al Señor es cuando estamos en la intimidad con Cristo en oración y Él nos dice, te me sometes, no te puedes quitar esto de encima. Me respondes a mí, por ejemplo, yo he sentido eso muchas veces, me respondes por ese grupo de gente. No quisiera, Señor, me quito de encima esto, esta aflicción, esta molestia, pero eso es en mi impulso, en mi ego, en
en mi condición carnal. Luego voy a la oración y me dice, ¿y quién me va a responder por esas personas que te siguen? Si tú tomas una decisión que afecte, ¿quién? Y yo le digo, Señor, pues que yo esto está muy duro, de pronto yo quisiera como, no sé, ¿no? Quisiera tener más margen de movimiento, ¿no? Como, y el Señor y se queda callado, el Señor me dice, ajá, yo no sé, yo lo llamé a usted me tiene que responder. En muchos de ustedes de pronto la responsabilidad no es de tal magnitud, pero el Señor le dice, no, o sea, las obras que te pido son, por ejemplo, no seguir a esos familiares díscolos, por ejemplo, eso es. No seguir a esos familiares que te dicen, no te congregues, o acá nosotros nos congregamos en la iglesia, pero en la iglesia no nos ponen limitaciones. Acá gozamos, acá armamos año viejo, es más, el pastor va a venir, venga usted con nosotros. ¿Sí? Es cómico, pero así pasa. El Señor le dice, no, yo te quiero apartado, te quiero con unas obras, te quiero con una dignidad, quiero dártela. Yo sé que de nosotros no va a salir una dignidad moral, de eso no hay, pero la otra cosa es coger en serio el Evangelio y vivirlo, ¿estamos de acuerdo? Vivirlo de verdad. Entonces para ustedes va a ser de pronto no seguir ese familiar díscolo, no seguir ese movimiento en el colegio, no seguir ese movimiento en la universidad, qué sé yo, de irreverencia, de concupiscencias, de pasiones desordenadas y así. Eso será. Y encima tener que soportar a un pastor que esté encima dándole la palabra, una palabra nada popular, nada, digamos, entretenida, que es la que me pone a mí en mi lugar, me humilla delante del Señor. Esa es la palabra sana, señores. La palabra que me pone en mi lugar, me humilla delante del Señor y no me da aires de grandeza, sino que me hace depender y temer a Cristo. Eso es. Si usted eso no lo encuentra en cualquier lado, y me reservo el derecho que tengo de considerarlo y ponderarlo aquí frente a mis ovejas. No lo encuentra en cualquier lado y ahí mismo en Esmirna se da uno cuenta que no es tan fácil, mire. Entonces, no confundamos las tribulaciones, pero aún así el Señor las conoce y el Señor sabe lo duro que es, por ejemplo, de pronto no ser reconocido como quisiéramos por nuestros esfuerzos. El Señor sabe lo duro que es nuestra convivencia. El Señor sabe también lo duro que usted tiene que trabajar, tal vez, ¿sí? Porque no tiene un equipo, porque le toca solo, porque tiene, qué sé yo, el agua al cuello, todo eso lo sabe el Señor. Y eso démosle gracias al Señor, porque donde las situaciones políticas y geopolíticas, digamos, se compliquen, todos nos toca de la misma comer. Si hay inflación, es para todos, ¿estamos de acuerdo? Si hay violencia o inseguridad, la sentimos, ¿quiénes? Todos, más en un lado que en otro, pero en general todo. Esas son aflicciones del tiempo presente. Si usted no quiere eso, no piense que un candidato se lo va a arreglar completamente, ¿no? Es ese reino eterno de nuestro amado Señor Jesucristo. Y de todo eso habla aquí, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, dice, y tu tribulación, y tu pobreza, mire, porque digamos que a Éfeso no le dice eso, se entiende que Éfeso es una ciudad más, quizá, mejor en ese sentido, que una gente más capaz en ese sentido. Y tu pobreza, esa pobreza económica, hay que decirlo, ¿sí? No que la pobreza debemos espiritualizarla y decir que es buena, no. Es bueno cuando hay fe, tanto si hay escasez o si hay abundancia, ¿estamos de acuerdo? El tema no es que por ser pobre ya la iglesia de Esmirna logró algo, no. Tu pobreza natural, esa que hace que, por ejemplo, tú no tengas, como dijo alguien por ahí, no tiene dónde caerse muerto, ¿sí? Vamos a ver por qué es. De pronto vives en un país muy deprimido económicamente, con escasísimas oportunidades. De pronto, yo diría aquí, en Colombia, en gran medida por las malas decisiones. Otra parte sí, no es el país tampoco que digamos más apto para florecer los talentos, por ejemplo, no, sí, pero digamos
esa hay que identificarla. Entonces dice, mis papás son pobres, yo soy pobre, pero soy cristiano, soy hijo de Dios, soy un discípulo de Cristo, ¿estamos de acuerdo? No tengo para comprar todo lo que la gente tiene para comprar, pero tengo el llamado, porque el Señor les dice aquí, pero tú eres rico. Lo que pasa es que, claro, ahora no lo ves, ¿sí? Por eso, la mente renovada por Cristo ve en paralelo con su situación de hoy, ve la condición eterna, la dignidad que nos da el Señor. Por eso le dice, tú eres rico. Mientras que otro, a la de la iglesia de la Odisea, le dice, tú eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Y esa iglesia de la Odisea sí era rica, o sea, tenía dinero. Y confundían esa condición de prosperidad con una correcta militancia y una dignidad en el Evangelio. Pues yo se los digo, ni a mí el ser rico me da una dignidad en el Evangelio por ser rico, tal vez más fácil me la quita, y ni tampoco la pobreza me da dignidad en el dentro. Pero si usted vive en la fe verdadera, en el gozo de la salvación, en la comunión con el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu de Santidad, usted es rico. Luego vemos que el Señor nos provee, nos da y es generoso. Eso es otra cosa, ¿estamos de acuerdo? Es generoso. Usted va a darse cuenta que usted no está solo en sus batallas, puede que esté algo limitado en los recursos, pero el Señor es pródigo, grande, generoso, misericordioso. Eso ojalá lo experimentemos porque también es una señal del amparo, del cuidado del Señor. Pero el Señor no a todos vino a sacar de la pobreza. Sí. No. Sí. Mire lo que dice. Y tu pobreza, pero tú eres rico. Yo les digo a ustedes, y a mí mismo me lo digo, nosotros somos ricos porque tenemos la verdad, la salvación. Nuestra alma no se va a perder. ¿Estamos de acuerdo? Se dice, pero alguno dirá, pero es difícil vivir pobre, pastor. Pues sí. Pero no pierdas de vista la condición que Cristo ve en nosotros. Porque tal vez, poniéndola más clara dentro de ti, quizá las cosas comiencen a mejorar para ti un poco en esta tierra, ¿sí? Porque ya es más coherente, ¿sí? Porque si usted es pobre y se comporta como desamparado, como pobre, desobediente, rebelde y díscolo, pues no creo que las cosas usted le pueda yo asegurar que vayan a mejorar. Continuemos. Dice, y la blasfemia, también conozco, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y aquí nos detenemos en ese sentido. A los ojos de Cristo, ¿quiénes eran esa sinagoga de Satanás que, digamos, incomodaba, perjudicaba, perseguía y blasfemaba también de la iglesia de Esmirna? Pues aquí dice, de los que son judíos y no lo son. Potencialmente un grupo de gente ultra radical del judaísmo que en su celo perdían de vista la honestidad delante del Señor. Y aquí vamos a ver algo, mire, la sinagoga, ¿en dónde se forma? Aquí nos tomamos un momentico. La sinagoga se forma en el periodo intertestamentario, es decir, usted lee el Antiguo Testamento y usted no encuentra ni rastro de sinagoga, ¿sí? ¿Por qué era eso? Porque el Señor estableció un lugar, en el caso inicialmente fue en Silo, donde vivía Samuel, el profeta, pero luego después de que ya los reyes comenzaron y se estableció el templo, fue trasladado a Jerusalén. Dios bendijo ese lugar de Jerusalén, donde donde la gente debía acudir, no la iglesia, en una, digamos, cierta observación de la historia, el pacto y todo lo demás. En ese lugar, en el templo, algo de orientación recibían. En primera instancia por parte de los jueces, que también eran sacerdotes. Por ejemplo, Elí fue juez y sacerdote. El sacerdote Elí fue juez y sacerdote, ambas cosas. Y hacía una dirección del pueblo en términos generales allí, pero no era ese concepto de sinagoga que se ve en el periodo de Cristo. Cuando Cristo aparece en la historia humana, ya hay sinagoga. Ya está. Significa entonces que la sinagoga es algo que comienza a formarse en el periodo intertestamentario, puntualmente en el periodo del exilio de los de Judá.
Allí entonces comenzó a ver la necesidad, algunos de decir, vamos a congregarnos, vamos a buscar. Y las sinagogas son eso, son algo parecido a lo que usted ve aquí, donde la gente se reúne, hay un púlpito y se abren las escrituras y todo eso. Pero, aquí viene el detalle, cuando la gente no se somete a la voluntad de Dios en su mensaje y en su revelación, puede hacer tránsito fácil a ser sinagoga de Satanás, asamblea de Satanás. Puede hacer tránsito fácil cuando un interés humano, por ejemplo, se pone delante de la verdad de Cristo. Puede hacer tránsito fácil a ser sinagoga de Satanás. Que sea una sinagoga de muchedumbres, no importa. O de muy pocos, no importa. Que sea de judíos, no importa. O que sea de gentiles, no interesa. La sinagoga de Satanás será toda asamblea donde el consejo, el susurro, la voluntad sea la de que se haga, sea la de Satanás. Sí, voy a poner un ejemplo algo molesto. Ustedes saben que, por ejemplo, el Vaticano ha venido en debates y ciertas cosas acerca del tema del matrimonio igualitario homosexual y todo eso. ¿Hay qué voluntad se está haciendo? La voluntad de Satanás. Saque usted sus conclusiones. Pero si vamos a ver y estudiamos un poquito con detenimiento, vamos a ver que no es de ahora, sino desde hace mucho, desde el Papa Juan Pablo II, luego Benedicto, y de ahí para atrás, y de ahí para adelante no ha hecho sino acentuarse. La Iglesia Católica es la primera institución en ponerse como una vil coima a los intereses de la agenda globalista. ¿Sí? Y uno dice, ¿es algo nuevo? No, no es algo nuevo. Los globalistas saben que si tienen el poder religioso, digamos, amarrado, integrado a sus propósitos, que son de toda clase, algunos hasta meramente satánicos, y de rebeldía contra Dios, ya está, y han sido. Entonces yo no puedo pensar que esa es la sinagoga, es una sinagoga de Cristo, no. Ahí se hace los deseos de vuestro Padre, el diablo, dijo Jesucristo, los deseos, la voluntad de vuestro Padre, el diablo queréis hacer. Cuando se persigue a alguien que habla con verdad, por ejemplo, la Iglesia Católica en el 1500 perseguía a los que hablaban la verdad y todo. Entonces eso es importante. Hoy usted ve la forma contemporánea de las iglesias, ¿no? Es decir, hay de todo, hay en cualquier lugar. Cuando el ministerio, por ejemplo, Salem empezó, era muy poco la presencia de la iglesia cristiana en la ciudad y en el país, ¿sí? Pero eso pues ha cambiado. En algunos casos para bien. Ahí donde se hable la palabra del Señor y haya delegación de Cristo y haya la autoridad de Cristo dando respaldo a esos movimientos, está bien, ¿sí? Pero también hay que saber que no en todo lado se predica Cristo, no en todo lado la gente tiene obras de perseverancia, sino son gente, digamos, metida en un movimiento más emocional que espiritual. Esa es la verdad, disciérnanlo. Esa es la sinagoga de Satanás. La sinagoga de Satanás en el tiempo de Esmirna lo que hacía era, bajo el criterio del celo del judaísmo, perseguir, ¿sí? Dar muerte incluso a algunos. Pablo estuvo dentro de esa sinagoga, no era una persona. Él creía que estaba haciendo lo correcto, ¿no? Pero el caso es que no lo estaba. Mire, dice, no temáis a nada de lo que vas a padecer, no temas a nada de lo que vas a padecer. Ahora, en nuestra vida personal hoy, un año por delante, intimida, uno no sabe, pero no se parece en nada a esto. Y aún así la fe a veces es tan escasa en nosotros que no sentimos esa confianza de que estamos cuidados, protegidos y bendecidos por el Señor. No, aquí no hay nada que nos amenace así como muy latente, pero hay que tomar esto para nosotros. No temas a nada de lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Qué duras esas palabras. Y yo te daré la corona de la vida.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Por eso es que nosotros debemos ver que en las congregaciones diferentes, aquí mismo, hay que tener cuidado. El tema es vencer. Y la fe es la que tiene que vencer sobre la tribulación presente. ¿Estamos de acuerdo? La fe es la que tiene que salir avante, digámoslo así, de una situación estresante en la vida. No vamos a justificar que nos dejamos de congregar porque las cosas se complicaron en la casa, que dejamos de militar porque las cosas se complicaron en el país. No podemos, o sea, ya nos quitó la excusa el Señor. Con decirle a Esmirna, no temas en nada lo que vas a padecer, sé fiel hasta la muerte, nos está quitando las excusas. Nos quita. Y entonces, ¿cuál es su excusa para no perseverar? No, que me cambio de iglesia o que me voy a otro y que yo cambio la disciplina. El Señor conoce tus obras. O sea, nada más te digo eso. Sí. Y conoce las mías también. La iglesia de Esmirna, sin ánimo de encumbrarse ni de nada, en su tribulación, en su pobreza, estaba militando fielmente al Señor. Venían cosas duras para ellos, porque les tocó una época muy dura, ¿no? Una época de mucha turbulencia en todos los sentidos. Venían cosas duras, pero el Señor les dice, sé fuerte. Entonces, a nosotros nos toca tomar la parte de que el Señor nos vea andando dignamente, ¿sí? Y eso es un concepto que me gustaría englobar con una expresión del apóstol Pablo. Porque no es mío, realmente es más apostólico, bíblico que otra cosa. Y tiene que ver con nuestra pertenencia a la iglesia y tiene que ver con nuestra militancia en el Evangelio de Cristo. Mire lo que dice. Hablando del Evangelio. Sí, Filipenses 1:27. Tiene todo que ver con esto. Vamos a tomar desde 26. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez en vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis. ¿Cómo es, comportarse dignamente? Sería que estamos firmes en el mismo espíritu de santidad, Él nos guía, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Eso es. Otra, podemos añadir, en nada intimidados por los que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Vamos a orar.